¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Omar Gómez Lomelí, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a presentar un tema de la materia de procesos de fabricación relacionado con la unidad número 5 llamada Procesos Industriales Plásticos Térmicos, Compuestos y Termofraguantes y Materiales Cerámicos. En específico vamos a ver los subtemas 5.6 Materiales cerámicos, 5.6.1 Estructura de los materiales cerámicos, 5.6.2 Cerámicos tradicionales y 5.6.3 Propiedades generales y aplicación de los cerámicos. Esta materia es impartida por el profesor ingeniero Rivera Gaitán Alraúl. Soy integrante del equipo número 3 conformado por Alfonso Moguel Rendón, Arturo Vázquez Mauricio y su servidor. Empecemos. Unidad 3. Materiales, procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos y termofraguantes y materiales cerámicos. Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos metálicos o no metálicos que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla. Sin embargo, en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferente composición que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en la industria aeronáutica y en medicina. La pasta cerámica más básica es el barro común o barro rojo, que está formado por silicatos de aluminio procedentes de la descomposición de otras rocas primarias y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro, que le da el tono rojizo. Para obtener objetos de cerámica a partir del barro es imprescindible un horno que caliente el material a altas temperaturas. Aunque los materiales cerámicos no son metales, pueden incluir en su composición átomos metálicos como el hierro o el aluminio. Los materiales cerámicos avanzados se fabrican a base de materias primas de alta pureza y composición química controlada, por ejemplo titanato de bario. El procesado está sujeto a un control preciso de tal forma que el producto final cuenta con una microestructura definida que asegura una alta fiabilidad para el fin para el que se ha diseñado. Por ejemplo, en medicina para huesos y articulaciones artificiales o implantes dentales. Las propiedades de estos materiales solo se consiguen después de un tratamiento térmico en el que se somete el material original a altas temperaturas, lo cual le confiere las características que se desean obtener. Históricamente, los cerámicos se cuentan entre los materiales más antiguos hechos por el hombre, si bien su invención data del Neolítico. El primer pueblo que desarrolló técnicas para elaborar la cerámica fue el chino, pasando el conocimiento a Japón, la India, Medio Oriente, Egipto, Grecia y finalmente Europa. Estas civilizaciones, en contraposición a las culturas prehistóricas que simplemente dejaban secar las piezas de cerámica al sol o junto a una fogata, fueron desarrollando métodos de cocción en hornos, lo que mejoró las prestaciones del material y sus bondades estéticas. A continuación, miremos el punto 5.6.1, estructura de los materiales cerámicos. Aquí una imagen general de las diferentes estructuras cerámicas de acuerdo a su clasificación. Ahora veamos cada una de ellas. Cerámicas iónicas. Estas están formadas por un metal más un no metal, que es una unión por atracción electrostática entre positivo y negativo. Por ejemplo, la halita, símbolo químico NaCl, la alumina, el Al2O3, que puede ser una cerámica estructural usada para corte abrasivo o refractario, la zircona, CrO2, que es una cerámica ingenieril usada como superficie antidesgastante, la magnesia, MgO, por su símbolo, y esta es una cerámica igual ingenieril usada en hornos como refractario con un punto de fusión mayor a 200.000 grados centígrados. Las cerámicas covalentes. Estas cerámicas son formadas por dos no metales, unión por uso compartido de electrones entre átomos vecinos. Unos ejemplos serían el sílice, el diamante, el silicio, el grafito, el carburo de silicio. Este utilizado en cerámica estructural muy dura, equivalente a sustituir en la estructura del diamante la mitad de los carbonos por silicio.
y el C3N4, que es una cerámica usada como cojinete en motores. Tenemos las cerámicas sílice y silicatos. Son abundantes y baratos. La unión básica es la resultada si sustituimos los C en el diamante por tetrados de CO4. Algunos ejemplos son monómeros, dímeros, estructuras de cadena, estructuras laminares como la arcilla, capas de silicato lubricadas por capas de agua y redes tridimensionales, que es una sílica pura como la que podemos ver en la imagen. Estos silicatos y sílices están también englobados en el tema de los cementos Portland, ¿no? Los cerámicos en aleaciones cerámicas. Las cerámicas, al igual que los metales, forman aleaciones unos con otros. La fusión de cerámicas, porcelana, con una aleación de dos o más metales para ser utilizados en odontología restaurativa y protodóntica. Ejemplos de aleaciones metálicas empleadas incluyen cobalto cromo, oro paladio, oro platino paladio y aleaciones basadas en níquel. En las aleaciones de metales se busca aumentar límite elástico, la resistencia a la fatiga o la resistencia a la corrosión. Y en las aleaciones cerámicas se busca mejorar tenacidad y conseguir densificación total. Algunas cerámicas cristalinas forman microestructuras policristalinas. En la microestructura veremos granos, bordes de grano, poros anclados entre granos, microgrietas. Los niveles de porosidad pueden llegar al 20%. Y los poros y las microgrietas debilitan el material, sobre todo estas últimas. Algunos ejemplos de ellos serían la fluorita, el cristobalita o el perovskita. Aquí una imagen donde se representan las estructuras cristalinas de tipo AX. Cerámicos vidrios tipo vidrios cerámicos. Se caracterizan por su ordenación atómica en cortas distancias. Método de obtención de una cerámica vítrea, temperatura de transición vítrea. Consecuencias de la estructura abierta de los vidrios. Modificadores. Átomos de diferentes especies que rompen la cotidiana red de la estructura abierta de los vidrios. Formadores. Átomos de diferentes especies que contribuyen a la formación de la red de la estructura abierta de los vidrios. Los métodos del conformado del vidrio a partir del estado fundido es el soplado, el centrifugado o el moldeo a presión. El soplado pues, se realiza con equipo actualmente automatizado, no como una operación manual. El girado se usa para producir componentes en forma embutido como en la sucesión anterior en los tubos rayados catódicos para televisores y monitores de computadora. Y el moldeo a presión o prensado, que es un proceso ampliamente usado en la producción de masa de piezas de vidrio, como platos, vasos, difusores para faros de automóvil, pantallas de televisores y artículos similares que son relativamente planos. Esta cerámica vítrea es por definición una cerámica parcialmente cristalina, de grano muy fino y que se obtiene por calentamiento de un vidrio cerámico susceptible de experimentar una cristalización controlada. No todos los vidrios cerámicos pueden experimentar cristalización parcial por tratamiento térmico. Las cerámicas vítreas tienen como mínimo el 50% cristalizado, pudiendo llegar al 90% de su volumen. Las propiedades dependerán de sus fases vítreas y cristalinas, así como de sus fracciones en volumen. Las propiedades mecánicas son superiores a las del vidrio de procedencia. Se pueden obtener por dos vías. Número 1, conformar el vidrio de partida por métodos sencillos. Número 2, proceder a la vitrificación del vidrio conformado. O número 1, conformado de polvos en estado vítreo. Número 2, desvitrificación simultánea de la sinterización. Esta última vía es la que proporciona mejores propiedades mecánicas. 5.6.2 Los cerámicos tradicionales. Entre ellos están los materiales cerámicos porosos. ¿Qué significa? Que no han sufrido vitrificación, es decir, el material inicial no se llega a fundir. Se fractura al romperse en terrosa, siendo totalmente permeable a los gases, líquidos y gases. Los más importantes son, en este caso, como no se han fundido completamente, fundido, es por eso que tienen un poreo, y son permeables, porque son porosos, o sea, permeables a los gases, o sea, es posible que permiten esa penetración de líquidos y gases. Algunos conocidos entre ellos son la arcilla cocida, como la imagen, o los tabiques de color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que lo componen. La temperatura de cocción es de entre 700 a 1000 grados centígrados.
Si una vez cocida se recubre con óxido de este daño similar al esmalte blanco, se denomina losa estanífera. El horneado de arcillas ha sido esencial en la producción tradicional de baldosas, ladrillos, tejas, así como todo tipo de recipientes de barro. La losa italiana se fabrica con arcilla entre amarillenta y rojiza mezclada con arena, pudiendo recubrir de barniz transparente. La temperatura de cocción entre ellos va de 1050 a 1070 grados centígrados. La losa inglesa, fabricada de arcilla arenosa de la que se elimina mediante lavado el óxido de hierro y se le añade sílex de 25-35%. Yeso, feldespato bajado al punto de fusión de la mezcla y caolín para mejorar la blancura de la pasta. La cocción se realiza en dos fases, cocción entre 1200 y 3000 grados centígrados y se extrae del horno y se cubre en esmalte. El resultado es análogo a las porcelanas, pero no es impermeable. Los refractarios. Se trata de arcillas cocidas porosas en cuyo interior hay algunas porciones grandes de óxido de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1300 y los 1600 grados centígrados. El enfriamiento se debe realizar lenta y progresivamente para no producir agrietamientos ni tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3000 grados centígrados. La norma europea se considera resistente al calor aquel material que se reblandece a una temperatura inferior de 1500 grados centígrados y refractario aquel material que se reblandece con un mínimo de temperatura de 1500 grados centígrados. Y alta refractariedad para aquel material que se reblandece a una temperatura mínima de 1800 grados centígrados. La aplicación más usual son los ladrillos refractarios, que deben soportar altas temperaturas en el interior del horno. ¿Qué son los materiales cerámicos impermeables y semipermeables? Se los ha sometido a temperaturas bastante altas en las que se vitrifica completamente la arena de cuarzo. De esta manera se obtienen productos impermeables y más duros. Los más destacados son grés cerámico común, se obtiene a partir de arcillas ordinarias sometidas a temperaturas de unos 1300 grados centígrados. Es muy empleado en pavimentos. Y el grés cerámico fino, obtenido a partir de arcillas refractarias conteniendo óxidos metálicos a las que se les añade un fundente feldespato con objeto de resbajar el punto de fusión. Más tarde se introduce en un horno a 1300 grados centígrados. Cuando está a punto de finalizar la cocción, se impregnan los objetos de sal marina. La sal reacciona con la arcilla y forma una fina capa de silicoaluminato alcalino vitrificado que confiere al grés su vidrio caracterizado. La porcelana. La porcelana se obtiene a partir de una arcilla muy pura denominada caolín, a la que se le añade fundente, feldespato y un desengrasante cuarzo o sílex. Son elementos muy duros, soliendo tener un espesor pequeño de 2000 a 4000 milímetros. Su color natural es color blanco o translúcido. Para que el producto se considere porcelana es necesario que sufra dos cocciones, una temperatura entre 1000 y 1300 grados centígrados y otra más alta temperatura pudiendo llegar a los 1800 grados centígrados, teniendo multitud de aplicaciones en el hogar, como son las baterías de cocina, vajillas, etc. Y en la industria como toberas de reactores, aislantes en transformadores, etc. Según la temperatura se distinguen en dos tipos. Porcelanas blandas, que son cocidas a unos 1000 grados centígrados, se sacan, se les aplica esmalte y se vuelve a introducir en el horno a temperatura de 1250 grados centígrados o más. Y porcelanas duras, que cuecen a 1000 grados centígrados, a continuación se sacan, se esmaltan y se reintroducen en el horno a unos 1400 grados centígrados o más. Si se decoran, se realiza esta operación y luego se vuelven a introducir en el horno a unos 800 grados centígrados. Ahora, propiedades generales y aplicaciones de los cerámicos. Una de sus propiedades que los distingue es que son impermeables. Quizás una de las más interesantes para que el hombre desde el punto de vista alimenticio, al tener unos poros tan pequeños, no permite traspasar líquido alguno, por lo que puedes almacenar cualquier bebida que quieras, ya sea vino, agua o mermeladas, o comer simplemente arriba de él, como son los platos o los vasos. Buen aislante. Mantiene estable la temperatura en el interior de los recipientes, por lo que son ideales para conservar alimentos durante largas temporadas. Además, soportan bien las bajas temperaturas sin deteriorarse. Buena dureza, aunque son frágiles frente a tensiones como golpes o caídas del suelo. Son resistentes a la corrosión y a la compresión. Pueden apilar grandes jarrones de cerámica uno tras otro y resistirán gracias al cocido con las altas temperaturas. Así no se van a oxidar por el paso del tiempo, ya que la cerámica no es ferrosa. No arden. Es especialmente importante en incendios, ya que la cerámica solamente se derretirá con temperaturas superiores a miles de grados. Otra ventaja es que se dilatan poco con el calor, perfecto para aplicaciones industriales, como lo vimos algunos materiales en los laboratorios de la secundaria
o la preparatoria cuando hacemos prácticas de laboratorio. Ahí podíamos ver estos cerámicos. La cerámica es un buen aislante eléctrico, podría marcar un nuevo paso para los superconductores. Aquí es una imagen de las propiedades principales de los cerámicos que ahorita mencionamos, que son aislantes eléctricos, o sea que no traspasan o no conducen electricidad, poseen gran dureza, aunque como son muy rígidos se pueden quebrar fácilmente entre un golpe muy duro, pero son duros en sí. Alta temperatura de fusión, o sea que para que se puedan fundir hay que rebasar los miles de grados centígrados. Son frágiles y pueden ser transparentes o translúcidos. Algunos ejemplos de los cerámicos, de los materiales cerámicos: el nituro de silicio utilizado como polvo abrasivo, el carburo de boro usado en algunos helicópteros y cubiertas de tanques, el carburo de silicio empleado en hornos microondas, en abrasivos y como material refractario. El diboruro de magnesio es un superconductor no convencional. El óxido de zinc es un semiconductor. La ferrita es utilizada en núcleos de transformadores magnéticos y en núcleos de memorias magnéticas. La esteatita utilizada como un aislante eléctrico. Los ladrillos utilizados en la construcción. El óxido de uranio empleado como combustible en reactores nucleares. Y el óxido de itirio, bario y cobre, superconductor de alta temperatura. Aquí una imagen sencilla, práctica y fácil de entender de los diferentes productos cerámicos que podemos ver hoy en día, ¿no? Como lo son en el carbón, los materiales de construcción como es el ladrillo, en pisos cerámicos, losetas, en abrasivos, en herramientas para cortar, en partes estructurales de maquinados, en los vidrios, en valijas y losas, como son platos, vasos, cubiertos, en circuitos electrónicos y en refractarios. Algunos ejemplos de los materiales cerámicos hoy en día. Se han desarrollado en las últimas décadas y pueden ser de diferentes tipos, como carburos, como el carburo de silicio, carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de tantaleno, carburo de cromo y carburo de boro. También como el nituro de silicio, nitruro de boro, nitruro de titanio y el oxinitruro cerámico cialón. Óxidos cerámicos como la alumina y la zirconia se emplean en prótesis de cadenas cerámicas, cerámicas que superan en prestaciones a las aleaciones metálicas. O sea, ya se están utilizando en prótesis para el ser humano. Composites de matriz cerámica son materiales que presentan resistencia a las temperaturas elevadas y que utilizan para vehículos espaciales como protector térmico. Incluye el carburo de silicio reforzado en carbono o simplemente algo fácil que vemos a nuestro alcance, que son las bujías de los automóviles. Se conoce como el nombre de electrocerámica a aquellos materiales cerámicos diseñados específicamente por sus propiedades eléctricas o magnéticas. Se está llevando a cabo investigaciones en motores de automóviles, aviones, generadores eléctricos, y algunas aplicaciones de las electrocerámicas son aislamiento eléctrico, semiconductores, resistencias, varistores, condensadores, imanes, memorias, diodos y fibras ópticas para las comunicaciones. Con esto concluimos la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.